intención hoy aquí es que nos demos un paseo por la historia y en concreto el siglo XIX en el corazón de Europa, en Francia. Y lo vamos a hacer de la mano de una figura muy importante de esta época, una personalidad muy sugerente en el panorama artístico de Francia y una mujer de biografía singular y cuya obra literaria va a ir en consonancia con la actitud que ella mantuvo siempre ante la vida, por ese particular modo que ella tuvo de entender la existencia. Nos estamos refiriendo a George Sand. Ojos negros, pelo negro, frente normal, tez pálida, nariz bien formada, mentón redondo, boca mediana, talla 1,48, signos particulares ninguno. La costumbre que tengo casi desde la cuna de quedarme ensimismada y de la que no me doy ni cuenta me ha dado desde temprana edad un aspecto de boba. Y digo esta palabra con toda claridad porque siempre me han dicho lo mismo y debe ser cierto. De joven no era ni fea ni hermosa, algo que considero ventajoso, porque la fealdad inspira suspicacias en un sentido y la belleza también en otro. Mejor tener un buen rostro que no deslumbre ni asuste a nadie. Bien, así se autodescribía Aurore Dupin, la conocida también como George Sand, novelista, dramaturga, cultivadora del género epistolar, del género periodístico, hacedora de cuentos y una de las mujeres, uno de los artistas, si quiero hablar así en general, más prolíficos de toda la historia de la literatura, incluyendo a mujeres y hombres. Cuando ella se autodescribe así, acababa de posar para Delacroix, el pintor francés, en este cuadro que ven ustedes aquí, en un momento de cierta tribulación para ella. Tenía 30 años, acababa de romper con un amante que tenía Alfred de Musset, un poeta muy famoso en Francia, y para conllevar mejor esta pena, en un momento de ira había cogido las tijeras y se había cortado el cabello de cualquier forma. En sus diarios nos dice así: mientras me pintaba Delacroix, esa mañana le contaba mi pena al pintor. ¿De qué otra cosa podía hablar si no? Como digo, era 1834, ella tenía 30 años y acababa de publicar su segunda novela, Lelia, todo un éxito, motivo por el cual su editor le había pedido que se hiciera este retrato para ilustrarla en prensa. Pero vamos a acudir, remontémonos a los orígenes de esta aparentemente frágil mujer. Esto es un óleo del año 1930, pero que la representa a ella como una niña de 11 años en el centro. Vean ustedes los enormes ojos que le pintaron ya, de la mano de su abuela, la condesa de Or, María Aurora de Saxe, que era bisnieta bastarda del rey Augusto II de Polonia. Esta instantánea que ven aquí, este cuadro, representan ellas dos recibiendo la visita de un general de Napoleón en el año 1815, justo en el año en que cayó el primer imperio napoleónico. Nohant, que es el castillo que ven ustedes desde donde ellas dos salen, estaba ubicado 300 kilómetros al sur de París, en pleno corazón de Francia, y era el lugar que su abuela había comprado para huir de los episodios sangrientos de la Revolución Francesa. Algo muy importante. Su abuela se había hecho cargo de la custodia de su nieta cuando ella, la futura artista, tenía 4 años y estaba recién llegada de Madrid, donde había pasado una temporada con su padre, Maurice Dupin, que era mariscal de campo con Napoleón, y había venido de España, donde su padre había hecho la conquista de España y había participado en la guerra.
Pero al venir al castillo, su padre cae de un caballo y muere a causa de esta caída en el castillo. Y entonces la abuela se hace cargo de la custodia de su nieta, prácticamente compra esta custodia a la madre. La madre de George Sand, de la futura George Sand, era una tabernera parisina de extracción humilde y de condición moral dudosa, que no le caía nada bien a la abuela de George Sand. Afortunadamente, como digo, la abuela compra la custodia de su nieta, se queda con ella. George Sand tenía un hermano también que quedará con la madre en París, del que se rumorea que no era hijo ni hermano de sangre de George Sand, por lo menos el padre era otro. Y en este instante la abuela se hace cargo de la educación de George Sand. Un punto muy importante porque gracias a ella, gracias a este hecho, ella tuvo tutores personales en casa y fue educada en los mejores colegios. De hecho, fue educada en un colegio inglés dentro del convento de las Agustinas en Francia. Un convento del que saldría a la edad de 17 años para casarse con un hombre 8 años mayor que ella, toda vez que la abuela había ya fallecido. Era un matrimonio por contrato como los de la época. No olvidemos nunca esta doble ascendencia que tiene George Sand por parte de padre aristocrática, por parte de madre muy popular, y acabaría casándose con el barón Casimir de Dudevant, 8 años mayor que ella, y que al parecer a ella en un primer momento no le disgustó del todo. Aquí tienen ustedes en sus imágenes un retrato de George Sand, todavía era Aurore Dupin. Al lado de ella arriba un joven del que vamos a hablar ahora, Aurélien de Sèze, y aquí debajo de ellos el marido de ella, el barón Casimir de Dudevant. El matrimonio parecía que se entendía muy bien en el aspecto íntimo, pero no así fuera del lecho. Y al final tuvieron desavenencias bastante graves. George Sand, que era una mujer eminentemente romántica, pero no en el sentido más sensiblero de la palabra, de entender el romanticismo como algo cursi, sino en el sentido más extenso de la palabra, de entender la vida con libertad, valentía y generosidad, no concebía cómo su matrimonio se le estaba yendo a pique. Y sobre todo no concebía cómo ella no era feliz. Ella concibió siempre un amor en pareja. Y en ese instante comienza a coquetear de forma platónica por carta y también con conversaciones personales con el joven de arriba, Aurélien de Sèze. El marido, evidentemente, intercepta estas cartas entre ellos dos, está presente en las conversaciones que tiene y tiene bastantes momentos de ira. El marido de ella, hay que decir que era un hombre violento, alcohólico, le gustaba la caza, no compartía ninguna afición con ella. El caso es que mientras el marido, Casimir de Dudevant, se va de viaje, ella le escribe una carta de 22 folios cuando ella tiene 21 años y ya tiene un hijo. Recordemos que se casó con 17. Le escribe una carta con 7 puntos necesarios que ella considera imprescindibles para que la pareja vaya a mejor y dejen de haber todas esas disputas, disgustos, etc. La carta comienza así. Mi querido amigo, hace falta que vivamos de otra forma. Y va enumerando artículos hasta un total de 7. Yo les voy a leer una corta parte de ellos. Artículo 1. Este invierno no iremos a Burdeos, iremos a París o a Nohant. Elige. Me someteré a tu decisión. Artículo 2. Ya no escribiré más en secreto a Aurélien, a Zoe. Solo lo haré una vez al mes y no te esconderé ni una línea. Artículo 3. Si vamos a París,
Recibiremos clase de lengua tú y yo juntos. Debes instruirte para compartir mis ocupaciones. Mientras pinto o trabajo, tú me leerás. No te voy a exigir que te guste la música. Ya me entregaré yo a ella mientras tú sales a pasear. Artículo 5. Si vamos a Nohant este invierno, leeremos muchas obras útiles que hay en la biblioteca y que tú no conocías. Me harás partícipe de tus reflexiones y yo a ti de las mías. Artículo 7. La dedicación a Maurice, el hijo de ambos, nos ocupará totalmente. ¿Me permitirás que te hable alguna vez d'Aurélien, de Zoé? Oirás pronunciar estos nombres sin cólera, sin malestar y sin ninguna ira por tu parte. He aquí mi propuesta. Léela atentamente. Nuestra gran equivocación ha sido no habértela yo propuesto antes. Fíjense ustedes, creo que hace falta comentar poco de esto, con qué aparente inocencia calculada ella le exige estos postulados a él. Postulados que a nosotros nos pueden parecer muy normales hoy, 200 años después, y que en cualquier terapia de pareja aconsejan que el matrimonio o la pareja comparta cosas juntos. Y es algo a lo que ella aspiraba ya. Finalmente esto no llegaría a buen puerto, no compartían ninguna afición juntos. Él le era infiel, ella comenzó a serle infiel también. Y sobre todo él intentó, bueno, de hecho la abofeteó en público y la apuntó con una escopeta de caza. Motivo por el que ella dijo, hasta aquí hemos llegado y ya está. Entonces ella inicia una separación legal con él, porque en aquella época el divorcio, según el código napoleónico, no estaba permitido en Francia. Era muy importante que ella obtuviera esta separación legal. Porque, como digo, según el código napoleónico, que era un verdadero monumento a la misoginia, los maridos tenían derecho a leer la correspondencia de las mujeres, de sus mujeres, y sobre todo tenían derecho a enajenar y gestionar sus bienes. Ella tenía sus bienes, en el contrato de boda que hizo quedó claro cuáles eran. Ella se queda con Nohant y algunas posesiones más, él se queda con sus cosas, pero ella no puede decidir sobre sus bienes, solo lo puede hacer él. Por eso ella peleó y luchó tanto para que esta separación llegara aproximadamente unos 13 años, 14, después de que se hubieran casado. En este instante, al marido que le gustaba la caza, que era bebedor, etc., dice, mira, yo me quedo en tu castillo de Nohant, me quedo con mi hijo que sé que es mío, y tú te vas a París con esa hija que acabas de tener y de la que se cree, y según sus biógrafos era así, no era de él, su hija Solange. Evidentemente, ella parte a París, lo hace de buen grado, porque ella quería abrirse camino y ser solvente también económicamente, aunque su marido, el barón de Dudevant, le había pasado por ley una pequeña pensión, pero con la que ella realmente no tenía para nada. En ese instante, pues ella se va a París, conoce a Jules Sandeau, un hombre de provincias que aspira a ser escritor, hace sus pinitos también en la prensa y ella le dice, pues mira, yo también quiero hacer todas esas cosas, me voy a ir a París contigo ahora que la situación está así y me voy a ganar la vida. Era 1830 y evidentemente se hacen amantes ellos dos. Ella tiene 26 años y de su relación con él escribe por carta a un amigo así, refiriéndose a Jules Sandeau. Se ha paseado por mi jardín y después se ha pasado a mi habitación, ante las mismísimas narices de Bravo, el perro, y de mi marido, y de mi hermano, y de mis hijos, y de mi criada, y eso que yo me acuesto en una habitación que está en medio de las otras de ellos, aunque eso sí es pequeña y estaba bien cerrada. Ha venido y hemos sido tan felices. Esta noche también quiero que venga. Llevo mordiscos y moratones por todos lados. No puedo ni tenerme en pie, estoy en medio de una alegría frenética y en medio de este delirio
mi trabajo sale adelante. Hice muchas correcciones en la velada de ayer. Se refiere a las correcciones sobre una novela a 4 manos que escribieron ellos dos juntos, Rose et Blanche, Rosa y Blanco, y que obtuvo un cierto éxito. Las novelas en esa época se publicaban como folletines por entregas en la prensa y si tenían éxito se imprimían luego en forma de libro, como así fue. Pero fíjense ustedes, ella está contenta, pero a pesar de eso hice muchas correcciones en la velada de ayer. El amor la vuelve creativa y está naciendo George Sand, porque esta novela la firman con la inicial de él, la J de Jules, y las 4 primeras letras del apellido de él, Sandeau. Firmaban como J. Sand. Ambos se ganan la vida escribiendo en un pequeño periódico que nacía entonces, que sería hoy Le Figaro, y le pagaban por línea escrita. Gracias a ello ella se puso bastante contenta porque se veía capaz de generar suficientes recursos y su propio sustento para ser independiente. Aún no firmaba como George Sand, pero ya quedaba poco. Y aquí hemos de hablar, voy a hacer un excurso un momento sobre el valor que tiene un seudónimo cuando alguien aparentemente creemos que se esconde tras él. La mayoría de las mujeres de esa época, o algunos hombres que podían firmar con seudónimo, lo hacían, como digo, para esconderse tras él. Y en un primer momento, George Sand quizás también lo hizo, aunque como ven ella va vestida de hombre a todos lados. Y no lo hace por una mera veleidad de ser travesti, ni por otras condiciones relacionadas con el sexo ni nada, sino por un sentido eminentemente práctico. Llevando pantalones, una podía ir a todos lados. Hoy en día nos resulta normal llevar pantalones, pero en esa época las mujeres iban encorsetadas. Siendo hombre, se tapaba con una capa y pasaba por un muchachito y así podía ir a los bares, a las tertulias políticas, literarias, a la Asamblea Nacional Francesa también, porque piensen que las mujeres no podían ir por la calle solas. Como digo, ella era una mujer de una gran ambición artística y sabía que si se presentaba como tal al mundo, firmando como una mujer, Aurora Dupin, sabía que no llegaría a nada. Y ella, sobre todo, se sintió siempre escritor, que no escritora. Ella no quería ser una mujer que se dedicara a escribir, porque sobre una mujer que se dedicaba a escribir en esa época volaban los mismos tópicos de cursilería, sensibilería. Ella no era así. Ella quería ser como los hombres, escribir como los hombres, publicar como los hombres y tener las mismas oportunidades que los hombres. Por eso ella se puso, aconsejada por su editor, cambió la J de Sand por la G, primero con un punto, de George Sand, y firmó con este seudónimo. Pero como digo, no para esconderse tras él, sino para revestirse de él, autonombrarse y nacer como una nueva persona, porque cambiar de nombre significaba también cambiar de vida. Era 1832 y aparecería su gran novela en solitario, Indiana, en donde se reflejaba la historia de una chica mulata casada con un hombre mayor que ella por conveniencia, un hombre rico, un hombre cruel, violento, alcohólico. Era la transposición de su marido. Pero no solo era un folletín literario, se criticaba abiertamente la institución del matrimonio y se hablaba también de la insatisfacción sexual de la mujer. Fue un gran escándalo y por tanto tuvo también muchísimo éxito. Hasta la fecha no se había escrito nada igual, no se había publicado nada igual. Haciendo gala de una gran generosidad, característica que va a tener a lo largo de toda su vida, ella le dice a Jules Sandeau que por qué no la firman a 4 manos también como J. Sand, a lo que él también muy generosamente no se quiere arrogar tal autoría y le dice, no, fírmala tú, la has hecho tú.
Hemos de decir que todos los amantes de ella realmente han sido más jóvenes que la propia George Sand, algo que se marca mucho, y todos en épocas bien distintas de su vida. Pero ella no era una mera coleccionista de amantes. Lo que ella quería realmente era tener una pareja artista y compartir con ella su vida. Hemos de decir que el sexo y las veleidades que tenía ella, se ha hablado mucho, se ha postulado mucho sobre qué orientación tenía, si le gustaban las mujeres, los hombres. Lo cierto es que hay con Marie Dorval, una actriz de teatro, sí que parece ser por unas cartas que tuvieron una relación en paralelo mientras ella estaba con Jules Sandeau, pero la mayoría de sus amantes, en el 99,9% que sepamos, fueron hombres. Hemos de decir que ella mantiene una relación en paralelo con Marie Dorval y Jules Sandeau acabaría rompiendo con él, no por esta actriz, sino por otras causas. George Sand acabaría con él porque, según ella en sus cartas, afirma que es un vago redomado y que no escribe nada o muy poco, no hace nada. Jules Sandeau entra en una gran depresión, se quiere suicidar, le cuenta su pena a Balzac y Balzac lo coge como secretario, lo toma como secretario. Y en una carta llegaría a afirmar también Balzac, dándole la razón a George Sand. Tenías razón, es un vago y no le gusta hacer nada. Fíjense ustedes la ambición que ella tenía por estar mejor y no conformarse con nada. Después de Jules Sandeau llegaría Alfred de Musset. Alfred de Musset es el señor que tienen aquí, por el que ella penó tanto en aquella primera imagen que les he enseñado, donde se autodescribe y ella misma se cortó el pelo con unas tijeras mientras la pintaba del agua. Alfred de Musset era un poeta muy famoso y dibujante también en Francia en esa época. Más joven que ella, alcohólico, muy tiránico. En 1833, el poeta Alfred de Musset escribe esta carta manuscrita que ustedes tienen aquí, diciéndole lo siguiente a la autora. Mi querida George, creo que todo el mundo está loco esta mañana. Usted, que se acostó a las 4, me escribe hoy a las 8, y yo, que me acosté a las 7, estaba despierto en el centro de la cama. Cuando he recibido su carta, esta noche iré a verla, seguro, a las 12. En sus imágenes, como digo, tienen la carta que acabo de leerles, acompañada de un dibujo. Él hizo dibujos también de la escritora con muy buen gusto. Es muy significativo este dibujo de ella con sus 2 hijos. Ella era madre, era amante y era artista. Ella no quería elegir y quedarse con uno solo de estos ámbitos. Ella quería hacerlo todo a un tiempo e iba con sus hijos a todos lados. Algo también para la época inusual, sobre todo, no digo que no hubiera mujeres de este tipo, pero que se atrevieran a mantenerlo en el tiempo, pues quizás George Sand fue un buen ejemplo de ello. Le recomiendo el libro de correspondencia entre Alfred de Musset y ella. Tenemos más de 1000 cartas de George Sand y las que se refieren a ellos dos, muy interesantes. Es una verdadera crónica no solo de sus vidas, sino del París de la época. Como digo, todo parece ir bien. George Sand es una mujer que en sus cartas también afirma: no quiero ser dominada por nadie, ni siquiera en el amor. Ella, recuerden, quería que la trataran como a un hombre por cuestión de libertad. Y ella también, como un hombre, costea y paga de su dinero a sus amantes. Ella costeará viajes muy caros, caprichos, les daría todas las comodidades con tal que ellos fueran creadores y artistas. Se le ocurre a ella hacer un viaje romántico a Venecia.
entre el año finales del año 33, inicios del 34, 1834. Un viaje que se prometía maravilloso, romántico, de pareja. Se hospedan en el Hotel Danieli, en plena Plaza San Marcos, y todo parece ser que va muy bien, pero ella sufre de repente una afección intestinal que la tiene en cama. No pueden salir, no iba a ser el viaje de sus sueños. Alfred de Musset, que recuerdo era bastante tiránico, en un primer momento parece que está a la cabecera de su cama, pero después él se va a las noches venecianas con el cónsul francés en la ciudad italiana, llega golpeado, ensangrentado, borracho, va a los prostíbulos, mientras todo un rosario de médicos y equipo de médicos pasan por la habitación número 13 del Hotel Danieli, que es la que tienen en sus imágenes, para ver si la pueden curar. Ella estuvo realmente grave. Imagínense ustedes la decepción de Georges Sand ante todo esto, pero las tornas cambiaron y de repente el que cae enfermo, muy probablemente contagiado por ella, fue Alfred de Musset. Alfred de Musset tuvo grandes delirios, alucinaciones, unas fiebres muy altas. Ella le llevó a los mejores médicos, intentaba con unos, con otros, aquello no funcionaba. Y Alfred de Musset realmente estuvo, como digo, a las puertas de la muerte. Uno de esos médicos que desembarca en plena plaza de San Marcos, al lado del Hotel Danieli, Piaggio, que es un hotel, por cierto, que si han ido a Venecia sabrán cuál es muy bonito y todavía está activo. Pues como digo, un médico, Piaggio, desembarca en plena plaza de San Marcos y en sus diarios íntimos este doctor describe el momento en que ve a Georges Sand en el balcón, en el balcón que les he enseñado antes, y la describo de la siguiente forma. Ella estaba en el balcón del Hotel Danieli, gruesos cabellos negros, cubiertos de un turbante rojo, fumando un cigarro, inmóvil al lado de un joven, de un jovencito rubio. Evidentemente, esas vistas que tenían en el hotel, tenía la isla de San Giorgio Maggiore delante, como ustedes pueden ver. Evidentemente, esta fotografía está actual del hotel, el balcón debía ser este o el de la habitación de al lado, pero esta sería la vista que ella en sus cartas dice que tenía. Se enamora Piaggio de Georges Sand. Imagínense ustedes qué capacidad de seducción tendría esta mujer cuando, a pesar de estar plenamente convaleciente, en una convalecencia de la época, todavía tuvo esta capacidad de atracción para el médico. Y ni corta y ni perezosa se va a vivir con él a la corte Minelli, ahí en Venecia, como en una calle ciega, pequeña, una placa en donde dice «Aquí vivió Georges Sand». Es bastante interesante esto. En los diarios del doctor Piaggio dice Georges Sand escribe, ordena la casa, vivían en un apartamento pequeño, se asombra de la capacidad de trabajo que tiene Georges Sand, que es inmensa. En este instante, porque ella no deja de trabajar, se publicará Lelia, su segunda novela, todo un drama, una novela que se habla de todo, de temas lésbicos, es anticlerical, se habla del ateísmo, del suicidio. El protagonista también es un joven poeta alcohólico que le da por beber, etcétera, etcétera. Una transposición de Alfred de Musset y ella, pero camuflados tras otros nombres. Fíjense ustedes, la Iglesia consideraría este libro pecaminoso y dirían así: lo consideramos pecaminoso y un pecado aún mayor cuando, además, como es el caso, el libro está bien escrito, reconocerían los propios censores.
para que ustedes puedan hacerse una idea de la calidad literaria de George Sand, porque hasta el momento, como dice Balzac en su obra Eugenia Grandet, uno de los personajes habla y dice que las heroínas románticas solo saben amar, sentir y sufrir. Este aspecto pasivo, ¿no?, de la mujer, del personaje pasivo de la mujer romántica, el cual quería, evidentemente, George Sand acabar con él. Y, evidentemente, acabaría con Alfred de Musset. Ella fue una herida la que tuvo con él, sentimental, que le duró bastante tiempo, no tanto tiempo como intensa, pero es una George Sand que acaba de recuperar, tras casi 14 años, la separación legal y acaba de recuperar sus bienes y el derecho a decidir sobre ellos. Ahí tienen el castillo de Nohant. Nos referimos a él como fortaleza y castillo, pero realmente es un hogar. Ella hizo un hogar de él. Y aquí tenemos un cuadro que es una reconstrucción hipotética que se encontró en el estudio de Delacroix a la muerte del pintor. Es un boceto en donde aparece George Sand con un pañuelo y fumando, tal vez escuchando ensimismada a Chopin mientras éste tocaba en el piano. Los herederos de Delacroix se cree que dicen que este boceto que estaba inacabado no iban a llegar con él a buen puerto y al final acabaron cortándolo, tal vez como premonición de los 9 años de verdadera relación envenenada que tuvieron la escritora y el músico polaco. Debajo tienen ustedes una caricatura del hijo de George Sand, Maurice, que no es nada inocente, en donde aparece arriba del todo ella, caracterizada con sus grandes ojos, su nariz grande y sus 2 hijos debajo, que le están diciendo a Chopin: pero date prisa, venga, que la cena está puesta, que se pone fría, siempre nos haces lo mismo. Y el pobre Chopin subiendo las escaleras de 4 en 4, secándose el sudor y corriendo. Recuerden, Chopin era un hombre enfermo, como saben, era tísico. Aparentemente es un inocente dibujo, pero que ilustra muy bien las grandes disputas que hubo entre ellos 4. Y vamos a hablar de ellas luego, pero sobre todo tenemos un gran testimonio de la época de cómo era George Sand físicamente cuando conoció a Chopin. Tenemos un testimonio de Balzac. Balzac es invitado al castillo de Nohant por George Sand. Él, de hecho, la llama en esta carta camarada porque ambos eran republicanos y socialistas. Y Balzac le escribe a un amigo el aspecto que tiene George Sand cuando él llega un sábado de carnaval al castillo. Dice así: la camarada George, pijama, zapatillas, fumando un cigarro, después de cenar en un rincón, totalmente sola, al lado de la chimenea, en una inmensa habitación solitaria, pantuflas amarillas, pantalón rojo, como una mujer argelina en su casa, doble papada como la de los curas, fuma desmesuradamente, trabaja para pagar sus deudas, pero también por ambición artística y moral. Tiene unos grandes y hermosos ojos. Esta es la mujer que encontraría Chopin cuando la conoció. Es de todos sabido que cuando se conocen ambos no se gustaron en absoluto nada. En ese instante Chopin se quería abrir paso en París. Era un joven polaco que había llegado, tenía bastante éxito y estaba a punto de casarse con su novia polaca, que vivía también en la capital francesa.
Georges Sand le dijo a un amigo, mira, si Chopin se casa yo no me voy a hacer amante de él, porque recuerden, ella quería un compañero de vida, no le gustaban las relaciones de tres. Al final se hacen más que amantes, se hacen compañeros de discusiones en una relación en la que ella, más que amante de él, sería su madre, entre comillas, y protectora. Esta es la mujer que encontraría Chopin. Y Georges Sand, Chopin, más joven también que Georges Sand, 6 años, se referiría a Chopin siempre como mon enfant, mi niño, mi hijo. Le acolcha la puerta del estudio de Nohant, donde el músico compone. Ella afirma en sus cartas, porque Chopin era muy maniático, tenía celos patológicos de todo, le molestaba absolutamente también todo. Y ella decía, es que el único sitio donde se concentra realmente es en Nohant. Y los musicólogos que han estudiado su obra afirman lo que dijo Georges Sand, ya que han deducido que 2/3 de las composiciones del músico polaco fueran compuestas en este castillo. Nohant, al principio, que era una promesa como de salud para él, porque él se fue para allá a ver si podía respirar mejor, se convierte realmente en un infierno. Maurice, el hijo de Georges Sand, tiene celos de Chopin, porque la madre está muy pendiente de él. Solange, la hija de Georges Sand, es una verdadera tirana con la madre, tienen discusiones muy violentas y como Chopin y Georges Sand no se llevaban bien, cada vez que madre e hija discutían, Chopin hacía parte de la hija de la escritora. Una relación que más que amor fue de sufrimiento. Fíjense ustedes cómo el hijo de Georges Sand se refiere en sus cartas a Chopin, le llama el sin sexo. Al segundo año de estar juntos, quedarían otros 7 más, escribe Georges Sand en una carta lo siguiente: Chopin parece deprimido. Creo que se aburre. Por la noche, cuando todos se van, Chopin toca el piano para mí. Es entre un perro y un lobo, y después se duerme como un niño. Lo cuido como a un niño y él me trata como a su madre. Hace 7 años que vivo como una virgen con él y en compañía de los otros. Me estoy haciendo vieja antes de tiempo. Es como si tuviera 3 hijos. Esto lo escribe Georges Sand con 41 años y me parece de una modernidad absoluta, que hace 200 años, 41 años en una mujer, no eran los 41 años de una mujer de hoy en día, y que ella aún sintiera que merecía una vida mejor. Era increíble, como digo, una mujer de gran fe y confianza en sí misma. Para terminar de redondear un poco todo, a Georges Sand no le gusta la gente. Ella trae a Nohant, a sus amigos republicanos, socialistas. Por contra, él trae a la aristocracia polaca exiliada en Francia. Sí que influyó en Georges Sand, Chopin, en un aspecto que es que haría que a la escritora acabase gustándole Bach, el músico Bach, que no estaba en absoluto de moda en Francia y que no gustaba nada. Ella lo intenta todo, como digo, en el segundo año que estaban juntos hacen el famoso viaje a Mallorca, que ella también costea de su bolsillo. El hijo de Georges Sand, Maurice, está aquejado de una afección en el pecho, Chopin también, y ella buscando las benevolencias del otoño balear, en 1838 idea y costea un viaje a Mallorca, que luego ella lo plasmará en un libro, Un invierno en Mallorca, un libro breve, muy sustancioso, de todas las peripecias que le sucedieron allí. Cuando ella llega a las islas, bueno, además de que el otoño benévolo deja de ser tal, porque la isla está azotada constantemente por vientos y tempestades, lo cual empeora el estado de Chopin, ella se encuentra con una sociedad balear terrible, atrasada, les tiran piedras. Saben que Chopin está malo,
está enfermo, que tose mucho, no los quieren. Dicen que qué hace un hombre con un piano tocando el piano, porque ella, como digo, entusiasta y protegiendo a los compañeros de vida que tuvo, le hace llegar un piano desde París a los muelles de Palma, un piano de última moda, con tal de que él pudiera seguir trabajando. La casa en donde están alojados no tiene ventanas con cristales, es horrible, se tienen que ir de allí, la gente es muy hostil con ellos, se van a la famosa Cartuja de Valldemosa, un convento de monjes cartujanos que había sido abandonado unos años antes. Chopin se pone verdaderamente enfermo, alucina, tiene alucinaciones debidas a las fiebres tan altas, compone sus preludios allí, dice ver monjes paseándose por los pasillos y bueno, muchísimas cosas más. Como saben, no me voy a detener en el viaje, hay mucha documentación sobre él. En ese instante, Georges Sand sigue también componiendo obras, escribe su novela Consuelo, se la recomiendo vivamente. Consuelo trata de la historia de una cantante de ópera en el siglo XVIII que va cantando por todas las capitales europeas. Es un verdadero retrato de este siglo. Es una cantante de ópera de ascendencia española y para este personaje se inspiró en su amiga también de ascendencia española, Paulina García, también conocida, que era también cantante, como Paulina Viardot. También en ese instante Georges Sand compone La mort au diable, El estanque del diablo, dedicado a Chopin, una novela cortita que nos habla de la sociedad campesina de Nohant, muy romántica en el sentido más idílico de la palabra, muy fantástica también y donde la música tiene un gran protagonismo. Hemos de decir que al final acabarían ellos dos rompiendo, la historia acabaría, pero se encontrarían unos meses más tarde en un edificio de una amiga común. Chopin bajaba las escaleras, venía de ver a esta amiga y Georges Sand las subía. Fíjense ustedes qué simbolismo. Chopin bajaba estas escaleras, estaba realmente saliendo de la vida, moriría 7 meses más tarde, mientras Georges Sand las subía, estaba en plena efervescencia. La verdad fue una mujer que estaba en plena efervescencia siempre. En ese instante, Chopin, que describe por carta a Solange este momento de ver a su madre, le dice: he visto a tu madre y le he dicho que has tenido una hija. Por tanto, Georges Sand se entera en unas escaleras que ha sido abuela. El caso es que Solange nunca dejó de visitar al artista después de la ruptura con su madre. De hecho, Solange se había casado deprisa y corriendo con un escultor, Clesinger, que era violento en contra del deseo de su madre, quien más o menos presagiaba que a su hija no le iba a ir bien. El hijo de Georges Sand, Maurice, se casa por una ceremonia civil en el castillo de Nohant, a la que su hermana no es invitada tampoco. Y bueno, todas estas cosas hacen que Georges Sand no supiera de su hija nada. Solange estuvo a la cabecera del artista en el momento de su muerte. Años más tarde, Solange, la hija de Georges Sand, escribiría: por más que los años hayan pasado, hemos sido atrapados por el inmenso vacío de esta gigantesca personalidad que ya ha desaparecido. Y es que Solange no cesaría nunca de buscar a esa madre que nunca encontró. Y en contrapartida, también Georges Sand, que llegó incluso a adoptar a una nieta sobrina suya, justo en el momento en que Solange se está yendo de casa. Augustin Brol, quizá para llenar este hueco que siempre encontró a faltar. Solange, de todas formas, es bastante desgraciada con el hombre con el que se casa. Georges Sand ya intuía esto. A Solange se le mueren 2 hijas,
Una relativamente al poco de nacer, durante el primer año de vida, otra con 5 años, Nini, que esto sí que fue un dolor muy grande para Georges Sand. Hemos de decir que la niña cayó enferma. Georges Sand le pide encarecidamente a su ya ex yerno que por favor la deje a su cuidado, que ella le llevaría a Nohant los mejores médicos. El padre de la niña, por hacer daño, se supone no dejaría con Georges Sand a su hija, y la niña acabaría muriendo en un pensionado de París cuidada por una señora, algo que hirió profundamente a Georges Sand. Los pasajes son emocionantes y muy emotivos los que le dedica a la pérdida de su hija. Les hablo de todo esto para que se puedan hacer una idea del tremendo estado en el que se encontraría también Solange por esta pérdida de sus 2 hijas. Como digo, Solange no lleva una buena vida y Georges Sand, muy preocupada, escribiría a un amigo hablando así de su hija. Solange es una mujer pagada y mantenida, todo el mundo lo sabe, pero yo no acepto la prostitución. Ella, una mujer que ha recibido una educación, que tiene una madre y a la que le paso una pensión, tiene recursos suficientes para vivir retirada, pero ha preferido el libertinaje. Una mujer tiene que ser independiente, ganar su dinero, que es la llave de su independencia. Observen ustedes la modernidad increíble de la autora. Yo sé que son frases que hoy en día nos conocemos de memoria y las tenemos asumidas, pero hace algo, casi 200 años, realmente eran impactantes. Hay otra faceta de Georges Sand también bastante interesante, que es la faceta de política. Un año después de la ruptura con Chopin se da en Francia la Revolución de 1848, por la cual abdica el rey Luis Felipe de Francia y se inicia la Segunda República Francesa. Para esta Segunda República Francesa, por fin se considera el voto universal masculino. Todos los hombres podían votar. Mientras se hacen las elecciones a esta Segunda República Francesa, los amigos de Georges Sand, políticos Louis Blanc, Lamartine, Leroux, etc., entran en el gobierno provisional de la República. Finalmente se hacen las elecciones y sorpresivamente gana un partido de derechas, algo que el pueblo de Francia, el pueblo de París, no aceptó. Hay barricadas, hay quema de edificios, hay episodios sangrientos, asesinatos, crímenes. Georges Sand, que en ese momento se ha retirado de Nohant a París para recibir y abrazar con mucha ilusión esta Segunda República, por miedo quizás a todos estos acontecimientos, se vuelve a Nohant. Pero es que Georges Sand tuvo bastante protagonismo en este gobierno provisional de la República. Ella era la redactora anónima del Boletín de la República, de la Segunda República Francesa, y también llevó la causa del pueblo, como ustedes ven aquí, un boletín de noticias de la región du Berry, que era la región donde estaba en el centro de Francia el castillo de Nohant. Incluso el mismo hijo de Georges Sand saldría elegido alcalde. El caso es que Georges Sand, horrorizada, se va de París porque Georges Sand es una teórica de la política y no le gustan estos episodios. En ese instante surge el movimiento feminista en Francia y abogan porque Georges Sand se presente como diputada a la Asamblea Francesa, pero Georges Sand lo rechaza, diciendo: yo soy una mujer poeta, la política no me interesa para nada. En ese instante las feministas piden y postulan por el voto universal femenino, algo que también sorpresivamente a lo que Georges Sand se negaría, arguyendo que la mujer todavía no estaba preparada para votar, que realmente la verdadera revolución de la mujer no se tenía que hacer de arriba abajo, instaurando leyes, sino que se tenía que empezar desde el seno de la familia,
desde la educación, que las niñas fueran a la escuela, que tuvieran igualdad de oportunidades y de derechos en el matrimonio, y que solo así, cuando las mujeres estuvieran instruidas, se podría hablar de que tuvieran el voto. Fue muy criticada por esto. No obstante, durante los años de represión del Segundo Imperio, año 1871, ella tuvo 3 audiencias con el presidente Luis Napoleón para pedir la absolución de algunos condenados a muerte por estos alborotos en la Revolución. Algo consiguió, no todo lo que ella hubiera querido. La pena de muerte ya no estaba instaurada en Francia, salvo para crímenes políticos, como sucedió. Ella llegó a conocer a Bakunin, el ideólogo del anarquismo, que estaba exiliado en París. Se carteó también con Marx, y en este momento, porque ella no deja de escribir, escribe La Petite Fadette y François Le Champy, 2 novelitas cortas, hermosas de leer, en donde los protagonistas son niños. Son dramas, digo dramas, pero son novelas que se desarrollan en el campo. La escritora aboca toda su intención en esa beatitud primigenia que ella encuentra en la naturaleza, en el entorno del castillo de Nohant. Y bueno, son 2 obras de todo este periodo. También, al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, al año también de la muerte de Chopin, año y algo, ella conocería al que sería el gran amor de su vida. Y es este señor que tienen aquí, que parece de la misma edad que ella o quizás más, pero no era así. Era un amigo de su hijo Maurice. Se llamaba Alexandre Manceau, se lo presenta en las Navidades de 1849. Alexandre Manceau tiene 34 años y ella 47. Alexandre Manceau era un famoso pintor de grabados. Este es el grabado que le hizo a su pareja George Sand a partir de un cuadro. También tenía mucho éxito por hacer los decorados de los teatros de París. La escritora por primera vez encuentra a alguien, fue con el hombre que más tiempo vivió, casi 15 años, encuentra a un hombre que se preocupa de ella, que la cuida, y también algo muy importante, un hombre que le entrega todos sus ahorros para que ella pueda salir adelante con sus deudas y con sus préstamos, incluso compraría una casa para ambos. Realmente ella necesitaba, y así se lo comunica en sus cartas, y curiosamente todos los biógrafos de George Sand señalan esto, que es la poca importancia que se ha dado a Alexandre Manceau, cuando fue realmente con el hombre que más felicidad encontró ella, quizás porque no hubo ningún escándalo, claro. Ella dijo, Manceau era un hombre del pueblo. Manceau había nacido en la miseria, sin estudios, no sabe ortografía, pero hace versos. Es un hombre sencillo, como a ella le gustaba, un hombre del pueblo. Además, sabe manejarse muy bien frente a Solange. Maneja la ironía, se ocupa de los otros hasta olvidarse de sí mismo. Todo parece ir sobre ruedas, pero el hijo de George Sand, Maurice, recuerden que había tenido celos de Chopin, se harta un poco, tiene celos de la situación de que el amigo que a él ha invitado por Navidad esté tanto tiempo viviendo con su madre ya allí, y lo expulsa de Nohant. Ni corta ni perezosa, queriendo mucho a su hijo, George Sand era gran amante de sus hijos, ella se va con Alexandre Manceau a una casa que meses antes Manceau había comprado en la Gargilloise, un pueblo que está a 37 kilómetros de Nohant. Le recomiendo la visita a la casa de ambos en la Gargilloise. Es propiedad del Estado francés, como Nohant, y realmente se nota el espíritu y la felicidad de ellos dos aún ahí dentro. Como digo, él empieza a redactar
en aquel momento las agendas. Le lleva una agenda a la escritora donde de manera taquigráfica le relata lo que hace cada día. Pero es una gran crónica y así sabemos cómo trabajaba ella, que trabajaba mucho. Era una escritora concienzuda y de oficio realmente. La escritora compraría también una casa en Palaiseau. Palaiseau está en las afueras de París y estaba muy bien comunicada por el tren con la capital de Francia. Recordemos que ellos eran artistas. Todo va de maravilla, alguien que la cuida, alguien que es artista, pero él cae enfermamente, es un enfermo de tuberculosis, como ustedes pueden ver, y en sus diarios ella dice así: ha muerto esta mañana. Cuando se despertó, habló poco, con una voz ya muerta. Después, nada de nada. No se ha dado cuenta, espero. A medianoche me dijo que quería ir a Nohant. Le he cambiado de ropa y le he hecho la cama. Le he puesto flores y parece más joven. No he pasado miedo, ninguna mala olor. Le he puesto rosas frescas. Ahora estoy sola con él y él a mi lado. Pasajes de estos se pueden leer en Historia de mi vida y en sus memorias y en sus cartas. La música y los viajes, esta es una imagen de Nohant, también fueron unas grandes aficiones de la artista. Viajó a Suiza, donde tenía a su amiga Marie Angoul, compañera de vida de Liszt, del músico Liszt, a Mallorca, como hemos visto, a Venecia, a Italia también viajó. Y también era una gran aficionada al teatro. Lamentablemente ninguna obra de ellas se ha representado. ¿Y esto por qué sucedió? Porque el teatro era el espacio público. Uno podía leer a solas perfectamente una novela de una mujer en casa, pero manifestarse públicamente en una butaca y asentir e ir y manifestarse públicamente que estabas viendo la obra escrita por una mujer era bastante criticable. De todas formas, en Nohant, si visitan ustedes esta casa, verán que ella había hecho un pequeño teatro donde asistía la gente del pueblo, donde sus invitados y ella misma se vestían, hacían personajes, sus hijos, también un teatro de marionetas. Y para dar una idea, una muestra de su fe en el ascenso social de la gente y el carácter que tenía de la madera de la que estaba hecha esta artista, cierta vez se hizo cargo de la alfabetización de la hija de una de sus criadas, Marie Quillot, conocida como Marie de Poule, María la de los pollos, la que iba al gallinero cada día. Manceau y ella se hacen cargo de enseñar a leer y escribir a esta niña hasta que la convierten en una gran actriz de teatro. Georges Sand va a sus representaciones y la obsequia con un ramo de flores, como ella dice, a mi buena y querida criada. Pero Marie Quillot queda embarazada y cae en el alcoholismo, lo cual le haría preguntarse a la autora si realmente el pueblo llano podía salir de su condición. Se refiere a ella así. La Grande Marie, un ser de gran valor bajo su cofia de campesina. Hemos de decir también que Georges Sand fue bastante longeva, vivió hasta los 72 años de la época, murió en 1876 y hemos de decir que ella asistió a la globalización en las comunicaciones de su tiempo. El sistema de postas, de correos se extendió, se hizo más rápido, las vías férreas también y sobre todo el nacimiento y desarrollo fulgurante de la prensa, algo muy importante y en lo que ella también participó. También escribió la primera gran autobiografía femenina del siglo XIX, Historia de mi vida, en donde nos da una muestra y nos cuenta con todo detalle aspectos de su vida y es bastante crítica con ello. Hay horas en las que escapo de mí.
en las que vivo en una planta, en las que me siento hierba, pájaro, copa de árbol, nube, agua que corre, horizonte, color. Ella amaba el jardín salvaje. Ella murió por una agonía durante casi una semana, unos dolores de estómago bastante grandes, y lo único que pidió fue que quería ver el verde de su jardín, pero no este jardín tan cuidado que ven aquí, sino un jardín salvaje. Le procuraron una cama de hierro y la llevaron hasta la ventana, y allí dicen las últimas palabras famosas de laisser verdure, que quiere decir como dejar que el verde, dejar el verde, fue lo que dijo, se supone, dejar que el verde lo invada todo. Y Sand entendía la escritura como liberadora, escribía siempre por la noche, cuando todos se acostaban, no así a los últimos 6 años de su vida. Escribía a base de café, chocolates y cigarros. Y es que Sand, cuando los estudiosos investigan sus manuscritos, se han dado cuenta que corregía más de lo que la crítica decía, raspaba y corregía más de lo que decían, que la tachaban de escritora fácil y para mujeres. También era, como digo, muy metódica, escribía siempre en cuartillas del mismo tamaño y divididas siempre en 20 líneas para facilitarle la tarea a su editor. El castillo de Nohant, que como ustedes saben se puede también visitar, gracias a que su nieta Aurora Sand, la hija de su hijo Maurice, lo legó al Estado francés. En la entrevista que le hicieron a la nieta de Georges Sand en la televisión francesa en el año 1960, dice así del recuerdo que tiene de ella: me acuerdo muy bien de ella, como si estuviese aquí entre nosotros, muy tranquila, muy morena de piel, de cabello blanco, muy sabia. Hablaba muy poco, escuchaba, respondía, ninguna discusión, muy juiciosa con la familia, daba su opinión sobre las cosas, pero siempre de forma agradable. Bueno, como digo, hay una gran documentación sobre todo lo que fue la muerte y las exequias a Georges Sand en la aldea de Nohant. Dicen que yace cubierta con una tela negra, rodeada de flores y con un crucifijo de plata encima, tal vez puesto por su hija Solange. La hija de Georges Sand era creyente. Por contra, Georges Sand era agnóstica, era más bien una mujer panteísta, creía en todo lo que era la naturaleza. En sus obras siempre se refiere a le bon Dieu, el buen Dios que está siempre manifestado a través de la creación en los ríos y en los árboles. El príncipe Napoleón Flaubert, Alejandro Dumas hijo, le hace un discurso, vienen a Nohant, la entierran en la pequeña iglesia que, como ven, están aquí. Bueno, está un poquito más acá, pero solamente unos metros. Un hermano del poeta Alfred de Musset en Francia, la Sociedad de Gentes de Letras le hace un discurso en la Asamblea Nacional Francesa. Votan por ofrecerle una ceremonia en París. Las hadas y los genios que todo lo podían, ¿dónde estaban? Agradezco que mi madre me dijera que no existían y por ello le debo un agradecimiento infinito. Sin embargo, por las noches yo los imaginaba y se los leía a mi madre al lado del fuego, porque mi abuela me animaba a leerle los cuentos que yo componía. Con una gran visión de futuro, en 1873 escribiría Georges Sand: las grandes capitales serán grandes bazares donde cada día el arte será más escaso y menos arriesgado. Los artistas irán allí a hacer de vez en cuando sus negocios. En verdad, el arte se perderá si no se crean santuarios para revitalizarlo. Y es que ella concibió Nohant como tal santuario.
Georges Sand había hecho un pequeño vallado en el cementerio común de Nohant. Las tierras de ella llegaban hasta el cementerio y ella simplemente había puesto unas vallas al lado de donde estaban las tumbas familiares, porque ella no quería ser cubierta por la sombra de los cipreses. El cementerio se puede visitar de la familia de Georges Sand y verán que solo hay 2 cruces. En las tumbas son las de su nieta Nini y la de la hija y la madre de esta, Solange. Como digo, incluso Maurice se negó a hacerle unas exequias católicas a su madre porque no había querido ni siquiera recibir la extrema unción, a lo que Solange se negó, arguyendo que el pueblo, que era muy católico, la quería mucho y quería reunirse en la iglesia, cosa que se hizo. El caso es que le hicieron muchos discursos. Siempre uno después de muerto, ¿no? Parece que solo dicen cosas buenas de ellos. Solá diría en vida: la encuentro mediocre porque a pesar de todo siempre será una mujer. Daudet diría: la encuentro genial, debe ser un error de la naturaleza. Alejandro Dumas hijo la llamaba hermafrodita y Flaubert la llamaba el tercer sexo. Porque claro, una mujer que escribía era pues un monstruo, una excepción. No podía ser cierto, no debía ser del todo una mujer. Nohant, como he afirmado, era mucho más que un castillo y si la visitan verán por qué. No es solo una fortaleza, es un hogar acogedor y de artista, como lo era su dueña. Se ha propagado mucho la idea de que Balzac, Delacroix, Victor Hugo, Flaubert eran asiduos de Nohant. Fueron en muy contadas ocasiones, para tristeza de la autora a la que le hubiera gustado que hubieran ido más. La dama de Nohant, recuerden, soñaba con ser protectora de las artes. El escritor que sí que más fue a Alejandro Dumas hijo, a quien, a petición de ella, años después de la muerte de Chopin, le pide que vaya a buscar las cartas enviadas por ella al músico polaco para que se las entregue y fueran quemadas, cosa que Georges Sand hizo, y la verdad creo que nos hemos perdido bastantes cosas. Y luego la mansión de Nohant se sumiría en un lento naufragio, un poco abandonada, pero hoy en día se presenta más aseada y reluciente y con el espíritu, como digo, de ella y de su propietaria aún dentro. Y es que leer a Georges Sand es conocer Nohant, incluso antes de haber ido de visita. Abrir las páginas de Historia de mi vida, su gran correspondencia y también las cartas de un viajero, porque no hay mejor manera de conocer la historia en general que a través de la literatura, para poder sentir en plenitud todas aquellas épocas y abrazarlas en su esencia. Y es que Georges Sand, como digo, todavía parece estar sentada a su mesa de Nohant esperándonos. Muchas gracias.